Bienvenidos a la conferencia de Angelina Mazzini, titulada ¿Cómo afrontar los duelos? Te comparto un poco de ella para que la conozcas mejor. Ella es peruana con una licenciatura en educación. Tiene una maestría en matrimonio y familia, diplomado en aprendizaje temprano, orientación y tutoría familiar, así como en análisis existencial y situaciones límites. Ha elaborado y dictado talleres de escuela para padres. Dirige un sitio web dedicado al apoyo de los padres en la crianza y formación de los hijos. Cuenta con amplia experiencia en orientación familiar. Es docente en diplomados presenciales y a distancia y consejera en logoterapia. Si deseas acceder a los medios de contacto de Angelina, podrás hacerlo haciendo clic en su perfil dentro del portal del simposio. Esperamos que disfruten de esta presentación. Hola, es un gusto poder compartir contigo esta tarde. Vamos a poder hablar de un tema que es un poco difícil de abordar realmente. Nos cuesta hablar del duelo, nos cuesta hablar del dolor, nos cuesta hablar de las pérdidas, pero necesitamos hacerlo. A veces ni siquiera sabemos que estamos atravesando por un duelo. En otras es evidente y no sabemos cómo procesarlo. Esta tarde vamos a hablar del duelo para saber no solo cómo lo vamos a afrontar, sino poder determinar y ayudar a otras personas que están pasando por este proceso para poder ayudarlas, para poder acompañarlos en este proceso tan difícil, pero que en algún momento vamos a tener que atravesar todos. Los duelos vamos a ver que son cambios, que son pérdidas, y cuando hablamos de pérdidas de la vida, pues no nos gusta hablar de la muerte porque no queremos asociarnos con ella, pero la muerte es tan natural en la vida como la vida misma. Sin más, vamos a hablar de la persona, de la unidad de la persona. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque queremos saber que la persona se conforma por dimensiones y estas dimensiones están muy relacionadas entre sí. No es posible que haya una persona que tenga alguna dimensión y carezca de las otras, sino hay una interconexión, lo que nos hace una unidad indivisible. Por ello es que se habla de esta esfera, esta unidad a la que le he puesto ahí colores, para que sepamos que atendemos una persona a nivel físico, pero también tiene una dimensión emocional y tiene una dimensión espiritual. Todas estas dimensiones se interconectan de modo que una puede afectar a la otra. Cuando tenemos una dolencia física, puede afectarnos a nivel emocional y a veces no sabemos dónde está específicamente el origen, porque podemos tener una dolencia física, una evidencia que tiene un origen emocional y nuestras emociones son las que están necesitando ser atendidas y vemos solamente la repercusión física, pues atendiendo lo físico no vamos a poder realmente aliviarnos. De igual manera en el aspecto emocional, de repente sientes mucha ansiedad, estás como muy cargado, ¿no? Sientes que estás muy estresado, no sabes por qué, y resulta de que tienes una necesidad que atender a nivel espiritual. De repente estás necesitando un perdón, estar necesitando la paz, sentir la paz, esa reconciliación, que es una necesidad que tenemos de sentirnos bien, que este es el origen y decanta en la emoción que se manifiesta a través de la ansiedad. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque todas estas dimensiones no se pueden atender de manera separada, sino, como ven en la imagen, una unidad, todas interconectadas y todas nos hacen ese hombre que somos. Cuando hablamos de qué es el duelo, hablamos de que es la respuesta ante una pérdida y todos vamos a responder de manera distinta a través de nuestra individualidad, de nuestras propias características. Vamos a responder de diferente forma, pero
siempre recordamos que somos esa unidad y que nos va a afectar a todo nivel. No nos puede afectar una sola de nuestras dimensiones, sino todos quedan afectadas y por eso todas van a tener que ser atendidas. Cuando hablamos de esta pérdida, perdemos solo algo que hemos tenido. Cuando tú tienes algo y lo sueltas, te cuesta soltar porque ya sientes que no es tuyo, que no te pertenece y que estás cambiando, que algo te falta. Eso te causa dolor, evidentemente porque no eres el mismo y te genera un gran vacío. Por eso es que he puesto este dibujo aquí de esta persona que tiene un gran vacío dentro de sí, ¿no? No sabes cómo ser ahora, cómo ser con este vacío, no puedes continuar. Y esto es porque nos cuesta perder. Tenemos que adaptarnos a los cambios y perder no solamente se habla de una persona que haya fallecido. Perder también es ante las separaciones, por ejemplo, noviazgos muy largos que de repente rompen y no sabes cómo continuar con este cambio. Tu vida no la haces distinta a esta persona con la que te acostumbraste mucho tiempo. De la misma manera, los matrimonios cuando se ven afectados por el divorcio. Esto es perder. Otro cambio es cuando tienes alguna capacidad física que estás perdiendo. Puede ser accidental, la razón que fuera, hace que tú tengas que adaptarte a una nueva forma y te cuesta porque no sientes que eres tú y eres tú, solo que una de tus dimensiones se ve afectada. Entendámoslo así. Lo mismo sucede cuando hay cambios materiales. Por ejemplo, ahora que muchas familias se han visto afectadas por los cambios a partir del trabajo de repente y mudarse, ir a vivir a otros países o no tener trabajo. Todas estas cosas son cambios y pérdidas materiales. De repente también nos podemos ver afectados por algún episodio de la naturaleza que irrumpe en nuestra vida de manera fortuita y nos hace cambiarnos, nos hace perder, atravesamos a través de ellos la pérdida. De igual forma, cuando se habla de estas etapas marcadas en nuestra evolución, de repente estamos en un momento de la vida, sobre todo se da en la tercera edad, que tienes una dinámica distinta. Solía ser esa persona tan activa, esa persona que está trabajando, esa persona que se preocupa por todo, el que asume todo, y cuando llegas a esa edad, pues no se espera lo mismo de ti. Y cuando entras en ese otro ritmo, sientes que tú ya no eres el mismo o que no te sientes valorado. Y realmente no es así. Eres la misma persona, pero estando en otra etapa, necesitas adaptarte a estos cambios, a saber que tienes que soltar, dejar ir y que se espera otra cosa de ti y que sigues siendo la misma valiosa persona. Por eso les he puesto esta imagen del árbol, cómo es que van cayendo las hojas, sigue siendo el mismo árbol y una vez que se caen va a reverdecer muy pronto. Cuando hablamos de tipos de duelo, también es importante hablar porque hay diferentes formas del duelo. Hablamos de un duelo anticipado cuando se trata de una enfermedad que ya la venimos con la dolencia desde mucho tiempo atrás y eso hace que nos vayamos adaptando a estos cambios hasta que la persona ya no está con nosotros, pero nos hemos ido adaptando a los cambios de la persona. Ya no la concebimos como estaba porque hemos atravesado todo el proceso de la dolencia con ella. El duelo sin resolver es aquel duelo que sigue presente, que no ha atravesado por cambios, que no ha atravesado por ese proceso, sino es que sigue contigo, ¿no? Se quedó allí estacionado de repente. Tenemos el duelo crónico es aquel que no pasa, que se ha quedado, ha pasado mucho tiempo de repente desde que sucedió, pero se quedó en ti como este primer día. El duelo ausente es aquel que niega lo que pasó, que dice, no es verdad, me resisto a la idea y no quiero pensar que esto me ha sucedido o que esto le sucedió a la persona que quiero. Un duelo retardado es aquel que después de que sucede no hace ninguna manifestación de dolor, sino la reserva y mucho más adelante, muy probablemente a partir de otra nueva experiencia, es que retoma y revive el duelo que había estado atrasando, ¿no? El duelo distorsionado es aquel que está manifestado de manera desproporcionada, nuestras acciones son desproporcionadas a lo que estamos sintiendo realmente
Y el duelo desautorizado es el que se ejerce de afuera hacia ti. Es aquel en que te dicen, por ejemplo, que te inhiben, ¿no? En que te dicen, mira, no debes llorar porque no te deben ver llorando, porque tienes que ser una persona muy fuerte. Debes ser ahora el ejemplo para tus hijos. Es que no pueden verte desarmado, caído. Y no es tanto así. Cada uno tiene la forma de expresar su dolor y la necesidad de hacerlo. Para esto hablaremos de las etapas del duelo. ¿Por qué? Porque un duelo normal transita todas estas etapas de las que vamos a hablar, ¿no? Esta B a la que yo le llamo, esta B porque el primer momento del duelo es aquel en el que recibes la noticia y te da como ese shock, esa crisis que te deja frío, que no puedes creer que esto haya sucedido, ¿no? Esta crisis que llega a ti y te alarma es la primera etapa del duelo. Después de que has recibido esta noticia, viene la segunda parte del duelo, que es la negación. No puede ser, no me está pasando a mí, díganme que es mentira, y al día siguiente de repente estás tú, no es verdad, pero sigues buscando a la persona, quieres llamarla, quieres saber, porque te cuesta realmente aceptar qué es lo que ha pasado. La siguiente etapa es la etapa del enojo, pues no te gusta lo que está pasando, te molesta, tienes ira, tienes episodios de enojo y esto es normal. La última etapa de la B, digamos la más profunda, ¿no? En la que caes es esta etapa de la tristeza, muy sumida en la tristeza, que hace que te quedes pensando en que vas a extrañar y que no hay remedio, en que no podría haber pasado esto a esta persona. Todas estas vivencias llegan hasta ese fondo, hasta esta parte de abajo, para que luego puedas emerger. O sea, es necesario para que luego puedas emerger. Y cuando sales, empiezas a aceptar no solo lo que ya sucedió, porque has pasado las etapas anteriores. Has pasado ese shock, has pasado esa negación, esa cólera que te da, esa furia, ese enojo y esa tristeza que sientes para decir, aquí estamos ahora. Aquí estamos. Y por eso llegas a aceptarlo. Y cuando llega la aceptación, el último paso que te hace realmente crecer es este paso del aprendizaje, del saber que nunca habías transitado por esta ruta, que no es conocida para ti, pero que te transformó. Sabes ahora cómo sientes, te conoces. Antes no conocías cómo era que tú respondías ante esta pérdida. Ahora te conoces y hay un aprendizaje para ti de ti mismo. Hay muchos mitos en relación al duelo y vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, que el duelo se resuelve solo en un año. No hay nada que hacer porque el duelo de por sí ya se va a resolver. Esto es un mito porque no hay nada que solo se haga. Necesitamos hacer algo con ese tiempo que está pasando y realmente trabajar en ese proceso. El que llora más es quien más dolor siente, ¿no? Y no es así, porque cada uno tiene una forma distinta de manifestarlo, distinta de ser, y siempre se va a ver afectado. Hay unos duelos peores que otros, ¿no? Mi duelo es peor que el tuyo, y se hacen comparaciones como para inhibir justamente lo que tú debes sentir. Pues no hay duelos peores que otros, somos personas distintas y esto tiene que ver con los vínculos, con cómo me he vinculado yo con la persona ausente o con el evento que está generando un duelo y que me está afectando. Si es accidental el duelo, pues es más grande, ¿no? Es mayor el duelo que viene a través de un accidente. No es así, tiene que ver nuevamente con vínculos. Es normal deprimirse. Déjala que esté deprimida, es parte de, no es parte de, esto es un mito. Deprimirse es un cuadro que necesita atención y lo normal es que estés triste. La tristeza es normal porque estás cambiando algo en ti y estás extrañando una persona amada. Pero deprimirse es un cuadro que necesita otro tipo de atenciones y enfermar no es normal. Los hombres se recuperan más rápido que las mujeres y esto viene un poco por la creencia de que el hombre no llora o no manifiesta y a veces los mismos hombres tratan de encorazarse un poco para no hablar del tema y no manifestar realmente el dolor, ¿no? Pero hombres y mujeres manifestamos y sentimos
nuestra tristeza cuando alguien nos falta. Depende de la edad si el duelo te afecta o no. Esto tampoco es un mito porque tanto niños como personas muy mayores van a verse afectadas porque tiene que ver siempre el vínculo de la persona que no está. Y tienes que hacer tu vida normal para recuperarte de todo. Haz como que nada pasa. Pues no es así, también eso es un mito. Debemos afrontar la situación y darnos cuenta de cuál es la realidad. Acuérdense que hay que transitar por todas esas etapas, nos guste o no, pero nos ayuda a pasar todas esas etapas, nos ayuda a procesar este dolor que estamos viviendo. Para entendernos mejor, hablemos de acciones y emociones, porque a veces uno ve a una persona y dice, yo no sé qué le pasa, o yo no sé qué me pasa. Pues lo que vemos es este último eje, que es el eje azul. Vemos las acciones, qué hace la persona. Pero antes de llegar a ese eje azul, tenemos que ver que hay otro, que es el anterior, que es pensar. Y el anterior a ese es sentir. Quiere decir que la persona siente primero, piensa y luego hace. Lo que nosotros vemos es la acción. Cuando tú ves la acción de una persona o tu propia acción, si quieres aprender de ti, te vas a dar cuenta que, ¿por qué estoy haciendo esto? Replantéate qué estás sintiendo primero, qué piensas en relación a lo que sientes también, para poder determinar qué cosa o si quieren corregirle a otra persona, ayudarle a otra persona en sus acciones, pues tenemos que ir desde el origen a qué cosa es lo que está sintiendo y lo que está pensando. ¿Por qué? Porque vemos distintas manifestaciones y vamos a entender también que muchas de ellas son comunes. Por ejemplo, a nivel emocional, pues ante la pérdida sentimos ansiedad, sentimos culpa, sentimos la tristeza, muchas veces sentimos alivio o impotencia. Todas estas emociones se van a entremezclar en muchos días durante todo este proceso, que puede ser largo para unos y menos largo para otros. A nivel físico también nos vemos afectados porque tenemos palpitaciones, opresión en el pecho, ¿no? La pérdida del apetito, el insomnio, no podemos dormir y esto es una de las cosas más alarmantes. La gente dice, de repente ya no puedo dormir y es parte de las manifestaciones físicas a nivel físico que hay cuando tenemos una tristeza. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes en todas tus dimensiones y por eso es que todas tus dimensiones se ven afectadas. Conductual, cuando decimos me pongo a llorar o esa persona está llorando o buscas a esta persona y la llamas constantemente a pesar de que no está, pasas a verla, necesitas buscar y darte cuenta que no está. Y las demás personas ven la conducta y no entienden por eso ni qué piensa ni qué siente, solo ven la conducta y se alarman. Lo conductual es también las distracciones y los olvidos, ¿no? Muchas veces no te acuerdas siquiera si has almorzado o no, por ejemplo. Ahí es donde vienen los trastornos de alimentación. Y por eso es necesario que la persona que te está acompañando sepa que estas cosas pueden suceder para poder ayudarte en aquel estatus que estás y poder orientarte y no solo acompañarte, sino también ayudarte a pasar por este proceso. En lo social vemos la necesidad de aislarnos y las demás personas dicen, déjalo, mejor es que esté solo, porque en realidad nos cuesta, no es fácil acompañar. Déjalo que esté solo, es bueno que esté solo, pero necesitamos aislarnos porque muchas veces pensamos que nadie más nos entiende, que nadie siente como nosotros, porque ves alrededor y nadie quiere hablar de eso, porque tienen miedo a que tú realmente te pongas más triste. Y la verdad es que en realidad te sientes más solo también. Aislarse y de repente te gusta asistir a lugares que te recuerden a esa persona. Y vas y dices, bueno, siempre veníamos a este parque, a esta banca, y te quedas allí y allí te sientas al lugar donde se conocieron, al restaurante favorito. Sueles asistir porque quieres de cierta manera revivir. No puedes estar con ella, pero debes revivir sus memorias y por eso es que tienes estas conductas. En los pensamientos también, ¿no? Llega la incredulidad. ¿Realmente será así? ¿Realmente habrá pasado? Pero, ¿cómo puedes imaginarte esto?
Pero esos pensamientos asaltan, igual que la preocupación de saber qué va a suceder ahora, qué voy a hacer yo, cómo va a pasar sin él, sin ella. La alteración de la percepción también es parte de los pensamientos que nos van a asaltar, y a nivel espiritual es cuestionar la fe, ¿no? Mucha gente dice, bueno, que Dios le ha fallado, que Dios no podía permitir estas cosas, y hay muchas más preguntas que en este sentido puedes hacerte. Es, ¿qué esperan de ti? Porque te estás fortaleciendo. Y si eres alguien más fuerte ahora, gracias a este evento que sucedió, eres más fuerte para algo. A nivel espiritual también queremos tener de repente un roce con vivencias que nos hagan buscar un contacto sobrenatural. También es normal que empecemos a buscar de qué formas podemos sentir que esa persona está nuevo con nosotros. Y empiezas a buscar referentes, también tienes alguna otra percepción de las cosas, de repente sientes que hay ruido, que se movió, que está su olor, que escuchaste su voz. Esa alteración de la percepción también es parte de las manifestaciones que uno tiene cuando está atravesando por duelos. Este proceso no es sencillo, pero vamos a hacer la especie de símil con lo que sería una herida. Cuando hablamos de la herida, en primer término es aquella que te haces y empieza a sangrar muy fuerte. Es evidente que tienes una herida. Esa sería la primera etapa, esta etapa de incredulidad, del no puede ser, ¿no? Me está pasando. Esa es la primera etapa de la herida. Pero la segunda es esta donde ya la herida no solamente es, ay, te has dado cuenta que sucedió, sino es que además hay un dolor allí. Esa sería la etapa de la regresión, esa etapa en donde tú dices, no, tengo el enojo, me molesta, todo, no puede ser verdad, no puede ser, me está doliendo algo. Este sangrado es esa etapa de furia, el pensar, no puede haberle pasado a ella, no puede pasarme a mí también, lo cuestionan también a nivel personal. El coágulo que sucede después de que sangra, ya habla de un tiempo que ha pasado la herida y te habla de esta culpa que a veces se instala. No debí dejarlo, debí ir a verlo, debí hablar con ella, debí perdonarlo, debí asistirlo, debí visitarlo, debí hacer algo más. Todas estas cosas que genera la culpa sería esa especie de coágulo que se queda allí, que ya no es que está sangrando en esta primera etapa, sino que se queda allí, que es difícil, pero que también te dice que ya estamos en la siguiente, el siguiente nivel, que es esta retracción del coágulo cuando ya sientes esa desolación de que sí, pues sucedió, te está pasando. Hasta esta nueva etapa en donde está esta identificación de lo que realmente aceptas y puedes decir, bueno, vamos a seguir adelante, que es, ya no se ve, pero se está cerrando la herida hasta que llega la cicatriz. Y en la cicatriz tú lo has aceptado. Y mira, te aseguro que tienes una cicatriz contigo y que esa cicatriz te hace recordar cuánto te dolió esa herida, te hace recordar cuándo sangró, qué sucedió, puedes recordar a veces el día y la circunstancia, pero cuando tocas la cicatriz ya no duele. Quiere decir que al aceptar, nosotros vamos a darnos cuenta de que esa herida va a estar, pero no va a doler. Ya no vamos a sentir, a pesar de que lo primero que nos asalta es, yo no voy a poder con esto, no puedo continuar, pues sí vas a continuar, pero no vas a sangrar siempre. Vas a tener un dolor que te hace recordar a esa persona o ese evento que sucedió, pero no vas a estar sufriendo. Cuando hablamos entonces de cómo elaboramos el duelo, es necesario que me ponga en contacto con mi vacío. Eso que no quiero ver, que me cuesta, que cierro los ojos, que quiero negar, que me enfurece, ese contacto con el vacío, esa muñequita que le quitamos algo y quedó aquí vacía, es necesario que veas de qué tamaño es, que veas qué te falta, porque te va a causar este dolor que es inevitable porque amamos y nos cuesta y sentimos que esta persona no está y nos duele y lo manifestamos en todas nuestras dimensiones para luego reubicarnos y saber cómo soy yo sin él o cómo soy yo sin ella, cómo soy yo en esta nueva etapa.
¿Qué se espera de mí? Esta es la ruta de elaboración del duelo. Cuando hablamos de los niños, vamos a ver si los niños, ¿cómo lo viven? ¿No? Me preguntan, ¿cómo lo viven? Pues los niños necesitan ser atendidos y comprendidos también en su pérdida. Mientras que los adultos tienen que saber, para acompañar a un niño, qué piensa el niño de la muerte, qué cosa es lo que piensa, qué sabe. Los niños muestran enojo y tristeza también porque es parte de las etapas del duelo. Y el adulto por eso tiene que ser receptivo y saber acompañarlo, ¿no? Con todos los sentidos puestos. No es solo estar ahí, sino estar atento a qué es lo que él necesita, a cómo es que él manifiesta. Solo estar ahí ayuda. Hablar de lo que pasó. El niño necesita hablar de lo que pasó porque debe esclarecer qué es lo que está sintiendo y necesita hablar de lo que pasó. Para esto el adulto debe ser sincero, debe ser claro, debe ser conciso, no dar más explicaciones de las que el niño pueda comprender y aceptar también, pero ser claro, no hacer figuras que lo confundan, no decirle, la abuelita está durmiendo, porque tú de repente la gente se admira y dice, mira, qué bien que se lo tomó porque no ha dicho nada, no ha llorado, pero si le dijiste que su abuelita está durmiendo, ¿sabes qué sabe él de cuando uno duerme? Que se va a levantar. No tendría por qué llorar cuando uno duerme. El niño debe sentirse acompañado y para eso está el adulto siempre para saber de qué está pasando por un momento difícil. El niño más que respuestas busca estar relacionado. Le hace mucho mal sentirse solo en momentos difíciles, en momentos tristes. Y por eso a veces el adulto dice, mejor no le hablo del tema, porque partimos de nuestra propia experiencia. ¿Cómo fue la primera vez que tú sentiste o viviste un duelo? ¿Cómo te hablaron a ti de esto? ¿Cómo te abordaron? ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Te asustó? ¿No te asustó? ¿Te lo ocultaron? ¿Cómo fue? Esta propia experiencia hace que tú repitas el patrón cuando te toca a ti estar frente a un niño. Te pones en esa situación y repites ese patrón. Bien, vamos a reflexionar y aquí les he puesto la imagen de un barco, ¿no? ¿Por qué? Porque un barco tiene todo un océano para andar. A veces lo que hacemos es anclar, tirar el ancla y quedarnos en una parte del océano, la que nosotros, por la razón que fuera, deseamos que sea esa nuestra circunstancia, ese nuestro panorama. Pero la verdad es que hay mucho más mar. Por alguna razón dejas el ancla allí. ¿Cómo y a quién puedo aportar? Piénsalo. Tal vez esto que estás sintiendo va a ser de que tú realmente puedas ayudarle a alguien más. ¿Qué cosas he logrado? Te vas a preguntar, ¿qué cosas sí he logrado con esta persona? ¿Qué he logrado en la relación con ella? ¿Cómo he amado también? ¿Cómo soy capaz de amar? Pocas veces nos cuestionamos esto. Y tener la esperanza de que los problemas no son eternos, como tu dolor no es eterno. Las heridas sanan y corresponde confiar en que esto va a pasar, pero no va a pasar solo. Hay que tener una intención y por eso hay que levantar el ancla, hay que sacarla y no anclarnos en el sufrimiento. Hay que sacar el ancla para que el barco pueda andar y no va a andar a la deriva. Va a andar hacia donde tú dirijas ese timón y esa embarcación que es tu vida. Entonces, aquí empezamos a hablar de este por qué y el para qué. El por qué, como vemos acá, nos va a mantener en esos círculos constantes, dando vueltas, ¿no? El por qué. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a mí? No es justo, no debo. Y todas las etapas que hemos visto se centran en el por qué, se centran en esta primera, sin llegar a salir a elaborarlo. Sin embargo, el para qué te permite pensar mucho más allá, te permite ver que puedes elegir lo que tú deseas hacer a partir de esto, valorar lo simple de la vida. A veces es necesario que sucedan estas cosas para que tú entiendas el valor que hay. Por ejemplo, ahora que hemos estado
muchos países afectados por la cuarentena, nos damos cuenta del valor que hay en establecer vínculos con la familia, en saludarnos, en visitarnos, en los amigos que tenemos presentes, en quiénes son los que están a pesar de en todas las circunstancias. Valoramos lo simple como es salir de repente al parque cuando hemos tenido que hacer un aislamiento total. Nos damos cuenta de que estas situaciones nos están sirviendo para algo. Hay un cambio, por tanto, en la mirada de aquello que antes percibíamos porque ahora lo estamos vivenciando. Entonces, si cambia mi mirada, sí me está aportando algo. Valoramos el proceso de las cosas y no solo el objetivo. Es todo lo que yo estoy vivenciando, todo lo que puede pasarme, todo en lo que me transforma para ser siempre una mejor persona. Y evidentemente amar a las personas, porque no solamente las estamos valorando, sino las estamos amando con toda esta unidad, con todas nuestras dimensiones, así como solo nosotros sabemos amar desde nuestra intimidad. Siempre siempre que hay un para qué, se encuentra un cómo. Es una frase que me gusta mucho porque realmente tenemos que encontrarle un sentido a las cosas, el para qué sucedió esto. Mientras sepas para qué, de todas maneras vas a encontrar cómo hacerlo. Vas a aprovechar más el tiempo y vas a ser más empático. A veces hay cosas, esas situaciones que estamos viviendo, no podíamos leerlas antes si es que no nos pasaba. Ahora nos damos cuenta cómo se sienten las demás personas y podemos ser más empáticos para esto. Y sabemos que no todo es permanente, por tanto, nos vamos a poner en acción hoy y nos vamos a poner a valorar y a disfrutar todos los momentos en nuestro aquí y ahora con todas las personas que amamos. Pasaremos entonces de ser espectador a ser protagonista de nuestra vida, ¿sí? Coge el timón de tu barco y ve mar adentro. ¿Por qué? Porque hay mucho camino por recorrer, mientras que tomes conciencia de la realidad como te toca hoy, para poder compartir esto que está pasando. No te lo quedes, suéltalo. Y además se va a ir reacomodando interiormente a cómo es mi vida sin él, cómo es mi vida sin ella, cómo soy yo ahora. Soy una nueva versión. Tú decides. Tú decides porque eres más de lo que sientes. Eres mucho más que la ira, mucho más que la negación, eres más que la tristeza y la depresión, eres mucho más que eso. ¿Qué hacemos con el duelo? Pues tú decides qué hacer con tu dolor, también decides cómo ser ahora a partir de esto, decides qué has aprendido para poder volcarlo a los demás, decides a quién puedes ayudar, porque siempre puedes dar algo, y decides cuántas cosas tienes por resolver para ponerte manos a la obra hoy mismo, ¿sí? Bueno, yo espero en realidad que este tema te haya servido y que a pesar de que, como siempre repito, es un tema muy sensible, podamos compartirlo con alguien más, pueda servirte para poder de repente acompañar a otros en su dolor o poder pasar tu propio duelo. Un gusto acompañarte esta tarde. Muchas gracias.